Bien, Miguel, ¿querés Sí, dar el puntapié inicial? sí, ahora empezamos. Adelante. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Este, se ve la presentación, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, Sí. Miguel, se Sí, ve bien. perfecto. Bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción para digamos, no largarnos a la cancha con los temas por ahí concretos. Esto sería como un marco, digamos, en el cual se inserta la charla, ¿no? Y que básicamente tiene como objetivo fundamentalmente sensibilizarnos sobre la problemática del estrés calórico en los rodeos lecheros. Esta primera transparencia muestra de alguna manera un gradiente de la problemática del estrés calórico, de los riesgos de estrés calórico que como se visualiza se va incrementando desde el sur hacia el norte, ¿no? O sea, las provincias de más al norte tienen un riesgo de tener, digamos, problemas de estrés calórico con mayor cantidad de días en el año. Y lógicamente esto también, el otro tema es que esta situación se va incrementando, se va siendo cada vez más compleja en términos de, en la medida que pasa el tiempo dentro del contexto de cambio climático. Ustedes saben de que el índice que se utiliza para medir el riesgo de estrés calórico es el ITH, que combina la humedad relativa y la temperatura. Si nosotros de alguna manera combinamos esos dos factores a lo largo del año, vemos claramente que estamos expuestos a un riesgo de estrés calórico entre 120 y 150 días en el año, considerando un valor a partir del cual empiezan a manifestarse algún tipo de problemas en las vacas, que es el ITH de 68. O sea que eh, es un problema importante y lo tenemos con una frecuencia muy alta a nivel, digamos, de nuestra zona. El segundo punto, que lógicamente no voy a entrar a analizar, es que tenemos muchísima información respecto a los efectos fisiológicos y las cuestiones de conducta que afectan a los animales en estrés calórico, y que resumiendo esta primer transparencia, lo podemos agrupar en tres, digamos. Por un lado, los que tienen un impacto sobre la producción, es decir, el estrés calórico afecta negativamente la producción de leche, la concentración de grasa y de proteína y la eficiencia de conversión del alimento en leche. En segundo lugar, tiene un impacto muy importante sobre todos los aspectos que hacen a la reproducción, es decir, hay celos que no los vemos, hay una caída de fecundidad y de fertilidad, y hay un incremento muy importante de abortos y pérdidas embrionarias. Y el tercer aspecto tiene que ver con el sistema inmune, es decir, hay un deterioro, digamos, una mayor predisposición de los animales a enfermarse, porque, digamos, el sistema inmune está de alguna manera debilitado ante esta cuestión del estrés calórico, y hay un incremento de los recuentos de células somáticas que no necesariamente están asociados a un proceso infeccioso. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que disponemos para limitar el impacto de este problema, de este estrés calórico? Y de alguna manera, para esquemáticamente y orientar las charlas, hay dos grandes estrategias. Unas que tienen que ver con la disminución de las ganancias de calor, es decir, cómo hacemos para que el animal reciba la menor cantidad de calor externo y, e incida negativamente sobre el incremento del calor del animal. Y la segunda estrategia es cómo favorezco, cómo le ayudo al animal a disipar el calor metabólico interno que genera
el animal, digamos, para producir leche. Esto, digamos, que estamos esquematizando, es muy importante como mensaje, lo vamos a ir viendo, pero es muy importante como mensaje en el sentido de que si nosotros queremos lograr un impacto positivo, reduciendo los problemas que vimos anteriormente, tengo que combinar estrategias que me permitan disminuir las ganancias de calor por parte del animal y favorecer la disipación de calor. Esto es importante porque muchas veces creemos que poniendo una media sombra o poniendo 2 o 3 metros cuadrados de media sombra tenemos resuelto el problema y en realidad claramente estamos por ahí contribuyendo mínimamente a resolver el problema, pero no lo estamos resolviendo en su integralidad. En el desarrollo de esta charla hemos elegido 3 temas que tienen que ver con esta cuestión. Uno de los temas es el agua, que lo va a tomar Rubén Tosolini. Los animales son mucho más sensibles a la falta de agua que a la falta de comida. Es decir, manifiestan claramente una merma en producción y un efecto muy marcado en su performance cuando le falta agua. Y la pregunta es ¿por qué? Fíjense, para que ustedes tengan una idea de la importancia del agua, este es un esquema que marca los flujos de agua de una vaca alimentada con una dieta que utiliza silaje de maíz en condiciones de termoneutralidad, es decir, no es una vaca que está expuesta a estrés calórico. Fíjense que esta vaca necesita para producir 30 litros de leche por día, consumir 74 litros de agua, ingerir alrededor de 30 litros de agua a través de los alimentos y 6 litros de agua como agua metabólica. Y por otro lado, este animal evapora casi 20 litros de agua por respiración, defeca 48 litros de agua por día, 15 litros van como agua en la orina y 28 litros disueltas en los componentes de la leche. Claramente esto le muestra que un animal que necesita esta cantidad de agua para poder llevar adelante su proceso productivo, cualquier restricción en cantidad o en calidad afecta claramente y rápidamente la performance del animal. Esto del agua, previamente Eloy nos va a comentar el tema de las dietas que se llaman dietas frías porque favorecen de alguna manera digamos, que haya, digamos, una ganancia de calor por parte del animal, es decir, reducción de calor, estamos en el primer punto. Después Rubén va a tocar el tema de agua y yo voy a tocar el tema de las instalaciones que tienen que ver con los dos temas. Disminuyo las ganancias de calor y favorezco las pérdidas de calor. Así que, Eloy, si querés tomar la palabra, ya directamente entramos entonces en tema de dieta, que es una de las estrategias básicamente para disminuir las ganancias de calor por parte del animal. ¿Esto lo puedo sacar? Bueno, si no, no te preocupes. Bueno, no hay problema, no te preocupes. Bueno, antes de empezar a hablar, de meternos en el tema específico de dietas frías, bueno, yo no conocía la introducción de Miguel, pero algunas cosas se van a repetir, básicamente las consecuencias, pero es importante mencionar cuáles son los efectos del estrés térmico en vacas lecheras. Básicamente, cuáles son las respuestas fisiológicas para contrarrestar esos efectos negativos y las consecuencias que son las que nombró Miguel. Y algunas de esas respuestas fisiológicas también las nombró Miguel, ¿no? Como el aumento de la sudoración. Entonces, las principales respuestas, ¿cuáles son? Esto un poquito para explicar qué es lo que pasa en la vaca y cómo después podemos reducir esto. Porque en general estas respuestas fisiológicas, bueno, en general, sino que la vaca tiene estas respuestas para mantener la eutermia, es un mecanismo de defensa para mantener la eutermia.
el equilibrio térmico. Pero lo que pasa es que mantiene el equilibrio térmico, pero se reduce la respuesta productiva. Ese es el tema. Entonces, aumento del ritmo respiratorio, esas son las principales respuestas son aumento del ritmo respiratorio, mayor sudoración, lo explicó Miguel, aumento de la temperatura corporal, otra cosa que dijo Miguel, aumento considerable del consumo de agua y que después vamos a hablar. Hay una reducción del consumo de materia seca, porque bueno, una estrategia es reducir la producción del incremento calórico. Cambios en las concentraciones hormonales, o sea, disminuye la relación GH-insulina, o sea, disminuye la hormona de crecimiento y aumenta la concentración de sanguínea de insulina. Ahora vamos a ver qué pasa con eso, cuáles son los efectos. Hay una redistribución del flujo de sangre direccionándose hacia la piel, justamente para facilitar el intercambio de calor. Y también creo que lo nombró Miguel por el tema del recuento de células somáticas y el tema de las defensas. Como la vaca está en balance energético negativo, hay una reducción de la tasa de formación de leucocitos y linfocitos, y esto implica una pérdida de capacidad inmunológica. Las consecuencias ya las nombró Miguel, solamente mencionar cuando él mencionó el tema de la relación de porcentaje de grasa, bueno, obviamente la vaca en condiciones de estrés térmico tiene una mayor incidencia de acidosis ruminal y corre más riesgo está al límite, digamos, de padecer acidosis ruminal. ¿Por qué? Porque otro de los efectos del estrés calórico es que disminuye la rumia y disminuye la absorción de nutrientes. ¿Qué quiere decir esto? Que uno de los mecanismos buffer que tiene el rumen para mantener el pH por encima o dentro de valores normales es la absorción de ácidos grasos volátiles producidos. Y bueno, esa absorción está disminuida, encima disminuye la actividad de rumia, entonces esto genera que disminuya el pH, entonces la vaca está en más riesgo de padecer acidosis. Por otro lado, vamos a ver que después la misma vaca, cuando uno le da una TMR, también para no generar más calor de fermentación, elige los granos. Con lo cual hay más riesgo de acidosis todavía. Lo de los parámetros reproductivos ya lo dijo Miguel. Entonces, resumiendo, la vaca en estrés térmico reduce el consumo de alimento, la actividad de rumia, la absorción de nutrientes, por lo tanto entra en balance energético negativo. Un ejemplo de una figura que resume lo que estuvimos hablando es esta, bueno, donde se hace una representación esquemática de las principales variables involucradas en el estrés térmico y su posible impacto económico. Este es un trabajo bastante viejo, pero bueno, a los efectos de ponerle un número económico al impacto del estrés calórico, y en función del tiempo vamos a dar un ejemplo, por ejemplo. Dijimos que disminuye el consumo de alimentos. ¿Eso en qué va a repercutir? Obviamente en una menor producción de leche. Se reduce la rumia. ¿Qué va a pasar? Alteraciones en la función ruminal. Se incrementa el riesgo de acidosis. Y por otro lado, estas alteraciones disminuyen la degradabilidad de los nutrientes, fundamentalmente de la fibra. Entonces hay una reducción de la producción de leche. Estos autores para esa época estimaron un impacto económico de aproximadamente de 403 euros por vaca por año. Hay distintas estimaciones, esta es una estimación, pero para que tengan una idea. Eh, bueno, dentro, digamos, de los efectos del estrés térmico, de las consecuencias, dijimos que nombró Miguel, una de las más importantes es la disminución de la producción. Es importante destacar esto. Dijimos que una de las principales causas de la disminución de la producción de leche es la reducción del consumo de materia seca. Sin embargo, la reducción del consumo de materia seca solo explica entre el 40 y el 50% de esa reducción. El resto del porcentaje estaría explicado por cambios inducidos por el calor, cambios metabólicos inducidos por el calor. ¿Cuáles son esos cambios metabólicos? O el más importante. El más importante es que en condiciones de estrés térmico, la vaca es metabólicamente inflexible, es decir, no puede oxidar ácidos grasos y cuerpos cetónicos para generar energía en reemplazo de glucosa. O sea que tiene una alta dependencia de glucosa para cubrir sus necesidades energéticas y por lo tanto dispone de menos glucosa para la síntesis de leche. Esta es otra de las causas principales por las cuales, aparte de la disminución del consumo de materia seca,
por las cuales se reduce la producción de leche. Contrariamente a lo que pasa en condiciones de termoneutralidad. En condiciones de termoneutralidad, una vaca que está en balance energético negativo, como ustedes saben, por ejemplo, en el inicio de lactancia, puede utilizar las reservas corporales para representar glucosa y utilizarla como fuente de energía, para que la utilice la glándula mamaria y sintetizar leche. Sin embargo, en estrés térmico no lo puede hacer, o sea, es altamente dependiente de glucosa. Ahora sí, entrando específicamente a lo que es la dieta fría, entonces una de las estrategias para reducir los efectos negativos de- del estrés calórico, perdón, del estrés térmico, son las dietas frías. Las dietas frías son aquellas que proporcionan una adecuada cantidad de nutrientes para la síntesis de leche y disminuyen el incremento calórico que se genera por la fermentación y metabolismo de los nutrientes. ¿Qué características tiene que tener, o qué características, cuáles son las principales características que tiene una dieta fría? Bueno, tiene que tener una alta densidad energética, en general una alta densidad de todos los nutrientes porque disminuye el consumo de materia seca, así que hay que aumentar la densidad de todos los nutrientes, pero como dijimos que está en balance energético negativo, se hace hincapié en una mayor densidad energética. Fibra de alta calidad, o sea, fibra más digestible, un aporte adecuado de fibra físicamente efectiva, por lo que dijimos que la vaca está en riesgo de padecer acidosis, por todo lo que explicamos, un mayor contenido de nutrientes bypass, o sea que, o pasantes, digamos, que se llaman pasantes. ¿Para qué? Para reducir el incremento calórico generado durante la digestión ruminal, menor degradabilidad ruminal de las proteínas y altos niveles de sodio y de potasio, porque junto con el sudor y la orina se elimina sodio y potasio por efecto del estrés térmico, entonces hay que reponer esos niveles. Bueno, vamos a tratar brevemente, por el tiempo, cada punto de los que mencioné. Con respecto a la fibra digestible, se recomienda suministrar forrajes de alta calidad, que tengan un contenido de FDN de entre 28 y 40% y de alta digestibilidad, no menos del 70%. Como ejemplo de fibra digestible, les voy a mostrar un ensayo en el cual se evaluaron dos dietas en vaca en transición. ¿Por qué elegí este ejemplo? Si bien no es en condiciones de estrés térmico, elegí este ejemplo porque la vaca en transición, como ustedes saben, también tiene la capacidad de consumo reducida. Entonces, también se recomienda utilizar forraje que tengan fibra de calidad o altamente digestible. Similarmente, baja el consumo de materia seca, similarmente a lo que ocurre en vacas en condiciones de estrés térmico. Por eso usé este ejemplo. Entonces, fíjense, evaluaron dos dietas, una que contenía, o basada en silaje de maíz nervadura marrón, o sea, BMR, y la otra dieta era la testigo, que estaba basada en silaje de maíz convencional. ¿Y qué diferencias había entre los dos silajes de maíz? Bueno, obviamente el silaje BMR tiene menor contenido de lignina y una mayor digestibilidad, que es lo que estamos hablando, fibra digestible, una mayor digestibilidad de la fibra. Entonces, resumidamente, fíjense que lo que observaron es que tanto en el preparto como en las 3 primeras semanas posparto, en la que aplicaron los tratamientos, el consumo de materia seca resultó significativamente mayor en la vaca que consumieron la dieta BMR. Luego, a partir de la cual, lo que hicieron fue evaluar los efectos residuales de estos tratamientos desde la cuarta hasta la 15ª semana, a ver si había efectos residuales de los tratamientos. En el caso del consumo no encontraron efectos residuales, pero en el caso de la producción de leche, explicado por este mayor consumo de materia seca, que fue de 2 kilos durante las primeras 3 semanas de lactancia, la diferencia a favor de la nervadura del BMR, lo que observaron en producción de leche grasa corregida es que las vacas consumiendo el silaje maíz nervadura marrón, durante las 3 primeras semanas de lactancia produjeron 4 litros más de leche en promedio. Y esa mayor producción se mantuvo a lo largo del periodo experimental, o sea, desde la semana 4 hasta la semana 15. O sea que hubo efectos residuales en producción de leche del tratamiento con nervadura marrón aplicado en las primeras 3 semanas de lactancia. Bueno, y en el preparto también. Otro punto que dijimos es que porque la vaca está, digamos, en el límite de la acidosis, es conveniente de suministrar un adecuado contenido de fibra efectiva.
Como ustedes saben, la fibra físicamente efectiva es la fracción del FDN que estimula la masticación, la rumia, la salivación y por lo tanto mantiene un pH ruminal adecuado y una motilidad ruminal adecuada. ¿Cómo se cuantifica? Bueno, se puede cuantificar de forma indirecta, midiendo el tamaño y uniformidad de las partículas de ración, utilizando el separador de partículas de Penn State. Como ustedes saben, este separador de partículas tiene 4 bandejas, 3 bandejas cribadas y una bandeja recolectora, que tiene cribas, digamos, de distinto tamaño. La bandeja superior retiene partículas de menos de 2 centímetros, la bandeja intermedia, perdón, la segunda bandeja retiene partículas de entre 0,8 y 2 centímetros, la tercera bandeja retiene partículas de entre 0,2 y 0,8 centímetros. Y la cuarta bandeja retiene partículas de menos de 0,2 centímetros. Estas partículas, las que quedan retenidas de la ración, ¿no? Las que quedan retenidas en la bandeja recolectora, pasan directamente al tracto postruminal sin ser digeridas. Y las que son, digamos, las que cumplen o estimulan la masticación, la rumia y la salivación, son las que quedan retenidas, las de más de 2 centímetros, o 1,9 centímetros, si quieren, las que quedan retenidas en la primera bandeja. ¿Por qué? Porque flotan en el líquido ruminal y por esa condición, al flotar en el líquido ruminal, favorecen o estimulan la rumia. Y bueno, y en la tabla, esto ya lo deben tener, pero lo que se muestran son las recomendaciones en cuanto a la distribución de partículas para 2 tipos de forrajes y 2 tipos de temas. En lo que respecta a la mayor densidad energética, como les mencioné, en estas situaciones de estrés térmico, para compensar el descenso de consumo de materia seca, hay que elevar la concentración energética. Una estrategia puede ser aumentar los niveles de concentrado, o sea, básicamente los niveles de grano de cereales. Ahora, esto puede agravar o puede afectar la fermentación ruminal y aumentar el riesgo de acidosis, que ya dijimos que la vaca está en riesgo de acidosis. Entonces, una opción podría ser la inclusión de grasas, teniendo en cuenta el elevado contenido de energía, casi 3 veces más que el maíz, y aparte que el menor incremento calórico generado por su digestión ruminal. Entonces podría ser una buena opción. Hay grasas, se pueden suministrar grasas sin proteger. El tema es que las grasas sin proteger hay que tener cuidado de no superar más del 7% en base seca de la dieta, de las grasas sin proteger, y los mejores resultados se obtuvieron con el uso de grasas protegidas. Nosotros con Pablo hicimos una revisión de estudios en los cuales se evaluaron el uso de grasas protegidas en vacas lecheras bajo condiciones de estrés térmico. Analizamos los resultados de la performance productiva y obtuvimos un efecto positivo y significativo a raíz de ese análisis de resultados. Obtuvimos un efecto positivo y significativo en la producción de leche, la producción de leche grasa corregida, la producción de grasa y el contenido de grasa. Y lo que observamos fue un efecto global nulo sobre el consumo de materia seca, el contenido de proteína y la producción de proteína. Eso con niveles de consumo promedio de entre 500 y 600 gramos por día, de todos los estudios que analizamos. O sea que, bueno, estos serían los efectos positivos, o sea, tiene efectos positivos los lípidos, son los que más efectos positivos se detectaron. Ya le dije, el problema de grasa sin proteger es que no hay que superar el 7%. Como ejemplo de algo más utilizado y más accesible por ahí para los productores, de un subproducto que puede ser utilizado para aumentar la densidad energética de la dieta en condiciones de estrés térmico sin recurrir a los granos de cereales, o sea, el almidón, para no aumentar el riesgo de acidosis, un ejemplo puede ser la utilización de semilla de algodón. ¿Por qué? Bueno, porque tiene un alto contenido de grasa, 20%, y porque aparte tiene una fibra de alta digestibilidad. Y aparte de buen aporte, tiene un buen aporte de fibra físicamente efectiva porque flota sobre el líquido ruminal, que cumpliría la misma función que la fibra larga que les mencioné antes.
que queda retenida en la bandeja superior del PNST. Así que puede ser un buen suplemento para utilizar en estas condiciones. Sus niveles de inclusión rondan entre un 15 y un 20% de la materia seca y hay que cuidar tiene un límite de inclusión sugerido que es de 4 kilos vaca día. O sea, eso se para una vaca de 20 kilos de materia seca, el 20% da 4 kilos. Eh, Otro ejemplo para aumentar la densidad energética de la dieta sin recurrir a los granos de cereales es utilizar, que ya lo vimos, forraje de buena calidad. Fíjense, por ejemplo, para una dieta típica de vaca lechera, produciendo 41 litros o 41 kilos y consumiendo 24 kilos de materia seca, fíjense que si el forraje de baja calidad, la inclusión no supera el 40% en la dieta. En cambio, si yo uso un forraje de mayor calidad de la fibra, yo puedo incluir hasta un 50 o un 60% en la TMR, en reemplazo de maíz, con lo cual estaría reduciendo el riesgo de acidosis. Otro punto que habíamos dicho de las dietas frías es la menor degradabilidad de las proteínas. Entonces, cuando uno hace un balance de dieta, este es un resumen muy grosero, pero bueno, cuando uno hace un balance de dieta hay que pensar en la disponibilidad de proteína degradable en rumen y la proteína no degradable en rumen, no en proteína bruta. La proteína degradable en rumen, por decirlo de forma sintetizada, alimenta a la flora microbiana ruminal, no alimenta directamente a la vaca. Y aparte, un exceso de proteína degradable en rumen no puede ser aprovechada por la vaca. Y es más, para eliminar ese exceso de nitrógeno en rumen, de amonio, que se genera por la digestión de las proteínas, hay que transformarlo en el hígado en urea y, bueno, se elimina por orina y por leche. Y, bueno, parte se recicla por la saliva, pero digamos que esta detoxificación del exceso de nitrógeno en rumen requiere un gasto energético, con lo cual, si nosotros utilizamos un alto contenido de proteína de alta degradabilidad ruminal, lo que vamos a hacer es agravar el balance energético negativo. Entonces, bueno, y la proteína no degradable en rumen sí puede ser utilizada directamente por la vaca o alimenta directamente a la vaca y en cambio el exceso se puede usar como fuente de energía. O sea que lo que se recomienda que es en vacas en condiciones de estrés térmico que el aporte de proteína degradable en rumen con respecto a la proteína total no supere el 60%. Ahora, por cuestiones de tiempo, le iba a mostrar un ensayo donde se ve claramente esto, pero no, por cuestiones de tiempo, de última después se los paso, no se los voy a mostrar. El otro tema es lo relacionado con los macrominerales. ¿Qué es lo que pasa? Como ya lo nombramos y lo dijo Miguel, en situaciones de estrés por calor aumentan los requerimientos de sodio y potasio de las vacas por un desbalance electrolítico, porque aumentan la eliminación básicamente de sodio por orina y de potasio por el sudor. Entonces lo que se recomienda es incluir niveles de sodio y potasio, o incluir sodio y potasio, digamos, en la dieta, en niveles de inclusión de 0,8 y 1,8% de la materia seca, respectivamente. Esos son los niveles recomendados. Por otro lado, no se recomienda utilizar cloruro de sodio y de potasio para suministrar estos minerales, porque los cloruros son acidogénicos, o sea que estarían agravando la situación. Entonces lo que se recomienda es bicarbonato o carbonato de sodio y potasio, que son alcalogénicos, o sea que aumentan la capacidad buffer del rumen. Creo que ahí. Bueno, y por último, ya termino, no sé si me atuve a los 15 minutos que había dicho, pero bueno, otras estrategias nutricionales en las cuales se ha hecho hincapié en los últimos años, porque las que mencioné son las más conocidas. Otras que son menos conocidas las voy a puntualizar por el tiempo, después cualquier cosa las conversamos. Es una mejora de las condiciones ruminales a través del uso de levaduras y de aceites esenciales, aporte de microminerales y antioxidantes naturales, fundamentalmente el selenio, tiene un efecto antioxidante importante. Y esto para disminuir el estrés oxidativo que se genera o se provoca por el estrés térmico. Y por último, para potenciar la salud hepática, se pueden utilizar secuestrantes de micotoxinas y colina y niacina. Hasta ahí era lo que yo tenía para presentar. No sé si estuve 15 minutos o me excedí.
Gracias, Eloy. Buenísimo. Mientras se prepara Rubén, les decimos que pueden usar el chat para dejarnos las preguntas si les surgen dudas y demás, así después las retomamos después de las presentaciones. Eh, y bueno, ahí ya lo tenemos a Rubén para que nos hable un poco del agua y la seguridad hídrica. Rubén, estás muteado. Seguís muteado. Bien, ¿me escuchan ahora? Sí. Bien, Ahora sí, perfecto. muy bien, vamos a empezar, si es que avanza. Ah, esperen un segundito porque tengo dos abiertos. Esperen un segundo, por favor. Ahora sí. Muy bien. Bien, vamos a hablar de seguridad hídrica de los tambos. Yo más que hablar de muchas cuestiones, los voy a invitar a reflexionar un poco. Este tema de seguridad hídrica es un tema que lo venimos abordando de la institución desde hace unos cuantos años, que es ni más ni menos que garantizar calidad y cantidad de agua a los establecimientos tamberos y también a la gente que vive en el campo, que no es un detalle menor. Pero antes de empezar en esto, yo tengo una gran disyuntiva, por eso los invito a reflexionar un poco. Yo cuando voy a ver los campos que me llaman, a mí se me mete un ruido muy grande con esta pregunta. ¿Es realmente importante para la producción láctea el agua? Porque si yo voy a analizar un poco, perdón, si yo voy a analizar un poco todo lo que son los foros, los congresos, yo los invito a que miren las actas de los congresos de APA. ¿Cuántos trabajos de agua hay? En el grupo de WhatsApp que tenemos en el Club Tambero, yo no sé si contesté una pregunta de agua. Cuando veo las planificaciones de los establecimientos, en ningún momento aparece el término de agua. Entonces, para mí, si miro ese costado, diría que no, pareciera que no es importante. Pero por otro lado, yo tengo una cantidad importante de visitas a establecimientos y charlas que me piden continuamente. Entonces, pareciera que fuera así, realmente es importante. Entonces, estamos en una gran disyuntiva y nos tenemos que plantear qué está pasando. No priorizamos. Eso se lo planteo a todos los que están hoy enganchados virtualmente. ¿Cuándo pensamos en el agua? Yo les digo la verdad que cuando aterrizo en los establecimientos, en la mayoría de los casos es cuando ya no tienen más otra alternativa, dice, y aparece la famosa pregunta, ¿y no será el agua? ¿No estamos midiendo? Es alarmante la escasez de datos de calidad de agua. Me asombra muchísimo ver establecimientos muy grandes y desconocen el agua que están consumiendo o tienen una aproximación, pero no hay un dato concreto, no solo de la cantidad de sales, sino qué sales están interviniendo. Es un detalle no menor. Si el animal está consumiendo 5 gramos por litro, ustedes piensen, puede tomar hasta más de 100, 150 litros, la carga de sales que está introduciendo es altísima y la desconocemos totalmente. Por otro lado, ¿desconocemos el tema? Y yo creo que sí. Esto es un tema bastante recurrente en muchas charlas. Eso que está ahí abajo, donde yo saco agua, es una gran caja negra que yo desconozco cómo funciona y desconozco hasta dónde puedo sacar y no sacar. Bueno, esa es una deuda que tenemos nosotros los profesionales del territorio
en tratar en la medida de lo posible de llevar un mensaje claro y concreto. Y otra cuestión que nos tenemos que plantear es, ¿no estaremos fallando con el mensaje que estamos llevando? Yo creo que yo tengo una opinión formada de dónde están los problemas más graves y quizás quisiera después en el chat que alguien me comente cómo lo están viendo ellos en sus regiones. Porque lo que uno está haciendo es tratar de diagnosticar en la medida de lo posible cuál es el problema. Necesitamos datos. Hoy en día un establecimiento agropecuario necesita datos de saber cuál es su demanda, cuál es su oferta, cuál es su almacenamiento, para tener en concreto cuál es el problema real que tiene en el tema de agua. Porque una vez que tengo el problema identificado, yo puedo aplicarle un paquete de tecnología que ya las hemos evaluadas, validadas, de nuevas fuentes de agua. Estamos capacitando a los perforistas para que hagan perforaciones como la gente. Estamos evaluando sistemas de extracción, tanto eólico, solar, eléctrico, mixtos. Hay de toda una gama de tecnologías que permiten abordar el problema si yo sé realmente cuál es el problema. Con el tema de los almacenamientos, es el tema más crítico en muchos establecimientos. Seguimos con almacenamiento hace 50 o 60 años. Entonces, es indudable que entremos en crisis. Sobre todo, pensando que las principales cuencas lecheras están sobre unos acuíferos que no son muy dóciles, que no son fáciles de extraer mucha agua y sobre todo de calidad muy heterogénea. Tenemos que gestionar mucho el agua en las instalaciones. Miguel va a hacer un abordaje de este tema para que ustedes entiendan la cantidad de agua que se necesita en las instalaciones. Para colmo de males, ese volumen que es tan importante tiene que ser abastecido en un corto periodo de tiempo, cuando dura el ordeñe. Y muchos acuíferos no están en condiciones de aportar ese volumen, entonces hay que buscar una estrategia de cómo abordamos este tema. Y lo último que estamos trabajando mucho en la región es para aquellos productores que tengan interés en llevar agua a la parcela, qué estrategias deberíamos abordar o qué paquete tecnológico debemos implementar en función de dónde estoy y de mi realidad de establecimiento. Entonces, ante estos escenarios, y nosotros, la institución, considera que sí es importante el agua para la producción láctea, es muy importante que tanto los técnicos como los productores empiecen a planificar cuestiones hídricas. Esa planificación tiene que responder cuándo hago las obras, a dónde las hago, cómo, tanto de la infraestructura, ustedes van a ver con Miguel lo importante que es esa agua dentro de la infraestructura, como el agua en la parcela, si en el caso que lo requiera. Pero necesito volcar en un papel hacia dónde voy, qué necesito, qué etapas tengo que diseñar para poder llegar a ese resultado. Porque indudablemente, si yo planifico, voy a hacer una correcta gestión de un recurso hídrico que muchas veces no es nuestro, sino que las provincias son los que nos cuidan los recursos. Y si yo genero una muy buena gestión, seguramente voy a tener una seguridad hídrica que es todo lo que anhelamos. Por eso, para redondear, los invito a pensar y sobre todo los invito a que inviten al agua a la gran mesa de discusión de los principales temas lecheros. Es inadmisible que el agua no esté contemplada en los grandes temas, porque es un recurso, sobre todo, que no tiene sustituto. Entonces yo veo en las reuniones que asisto que se pasan horas discutiendo sobre temas en donde tienes alternativas A, B, C, D, y seguimos con las letras, y no destinamos ni siquiera una hora a discutir a un recurso que tiene A o B, no tiene C. Entonces, vuelvo a recalcar, es muy importante empezar a prestarle atención, a recabar datos y sobre todo a planificar en los momentos que se consideran pertinentes. Muchas gracias. Gracias a vos, Rubén. Buenísimo, ya vamos a estar compartiendo las fichas técnicas de seguridad hídrica. Hay muchas preguntas sobre esto y vamos a seguir trabajando para instalar este tema como decís. Y volvemos con Miguel.
Yo voy a retomar un poco la primera transparencia de donde arrancamos, planteando este tema desde las instalaciones, ¿no? Es decir, qué respuesta podemos encontrar o necesitamos desarrollar desde el punto de vista de instalaciones para tratar de limitar el impacto del estrés calórico. Y voy a entrar por la primera. ¿Por qué no se mueve esto? Ah, perdón, me equivoqué. Voy a la. Voy acá. ¿Se ve? ¿Sí? No, no. No, Todavía no, Miguel. Eh, por las dudas, Miguel, anda cerrando la anterior, sí, porque para a lo un mejor la tenés cachito. compartida ya ahí. Compartir pantalla. Ahora sí. Sí. Bueno, yo voy a arrancar un poco de esta primera presentación que hicimos, esta primera filmina, mostrando la integralidad de la estrategia, ¿no? ¿Cómo hago yo para disminuir las ganancias de calor y favorecer las pérdidas desde el punto de vista de las instalaciones? La primera que puedo yo empezar a, a utilizar, no sé por qué veo, ahí está. ¿Cómo reduzco la radiación directa en los animales? Tenemos varias alternativas, básicamente una que, que podemos empezar a utilizar, que lamentablemente lo estamos utilizando bastante poco, es la utilización de árboles en los predios lecheros, ¿no? Y acá, bueno, hay toda una estrategia que está disponible en términos de cómo debería ser el diseño de la plantación y también inclusive tenemos datos respecto ustedes ven acá la incidencia del árbol sobre la temperatura que se mide en estos casos utilizando lo que se llama el globo negro. Es decir, una alternativa concreta para reducir la incidencia directa de la radiación sobre el animal y que el animal gane calor es la utilización de especies forestales. Tenemos un listado de especies factibles de ser utilizado con las ventajas y desventajas en cada caso. Esto va a estar disponible también. La otra alternativa que estamos utilizando es el tema de las medias sombras con mallas plásticas de distintas densidades. Bueno, en este caso está considerado una malla de 80%. Pero bueno, lo importante acá es el tema del diseño de estas estructuras, en términos de alturas, de la parte más baja y de la parte más alta, y también la forma en que es construida esta malla. Lo que vemos recurrentemente en los tambos es mallas completamente rotas. Nosotros hemos evaluado distintas alternativas y la recomendación que realizamos es la utilización de este tipo de encastre y de tensión de la malla a lo largo de toda la estructura, lo que permite que una malla pueda tener una duración de 4 o 5 años tranquilamente bajo este sistema, cosa que en las otras alternativas es muy difícil de poder lograr. El otro tema muy importante en el caso de la utilización de sombras, es la orientación. La orientación es de sur a norte, en el caso de la media sombra, y este es el efecto a lo largo del día que tiene la sombra dentro de la estructura, que como se ve además está levantada debajo, tratando de que no se generen un barro y una acumulación
de materia orgánica y la posibilidad de que haya un drenaje en el caso de precipitaciones para que esto de alguna manera funcione correctamente y no se genere en un factor de riesgo de enfermedades. El otro tema es muy importante, es el tema del movimiento de aires. Movimiento de aire, que esto lo podemos, digamos, esto aplica para los corrales de espera y aplica para eventualmente si hacemos algún tipo de otra estructura que puede ser un galpón. Y ustedes lo van a entender muy rápidamente en el cuadro de arriba. Fíjense, el cuadro dice que tomando una temperatura constante de 35 grados y una humedad relativa de 50-70, cómo incide la velocidad del aire en términos de la temperatura interior de ese corral o de ese galpón. Fíjense de que si tenemos cero de ventilación, como es en el caso de la foto que se ve a la izquierda, donde el productor, digamos, con muy buena voluntad, techó con una media sombra el corral de espera, pero prácticamente no dejó posibilidades de ventilación. Y en ese caso, fíjense que la temperatura dentro de la estructura es inclusive mayor que la temperatura ambiente. Si nosotros logramos con un buen diseño, hacer un efecto barrido y un efecto chimenea, como está esquematizado en la figura de la derecha, fíjense que si logramos una velocidad, pónganse de 2 metros por segundo, que es totalmente factible de lograr, la temperatura prácticamente se reduce en 20 grados comparativamente con la temperatura exterior. Es decir, que hay cuestiones en términos de diseño que son muy importantes para favorecer esto del estrés calórico de las vacas y que, digamos, esto no tiene un costo adicional, sino que básicamente es necesario conocer, digamos, constructivamente cómo realizar. Está la posibilidad también de impermeabilizar los techos, esto es importante para los animales y para las personas, la utilización de poliuretano expandido como inyección en la parte interna del techo puede reducir sustancialmente la temperatura que está debajo del galpón, en este caso está esquematizado para el corral de espera y para la sala de ordeño de una manera muy significativa. Y lo último, respecto a reducir la temperatura, la incidencia de la radiación directa, es la posibilidad de realizar pastoreos nocturnos, es decir, modificar durante el día, tener la opción de poder tener animales en medias sombras o con sombra y un sistema de ventilación y aspersión, y a partir de una determinada hora, 16, 17 horas, poder hacer el pastoreo nocturno y eso, de esa manera reducimos sustancialmente la carga calórica que recibe el animal y lógicamente, como también lo explicó Eloy, la posibilidad de incrementar sustancialmente el consumo de materia seca. Estas serían entonces las alternativas que yo puedo utilizar para disminuir las ganancias de calor. ¿Qué puedo hacer para favorecer las pérdidas? Y, digamos, y acá tenemos la opción que recomendamos, es la utilización del mojado y la ventilación de los animales, es decir, la combinación de estas dos alternativas cuyo, digamos, efecto se traduce en una evaporación del agua que está en el lomo del animal y esa evaporación produce una frescura en el animal y un descenso de la temperatura. Es decir, el hecho de aplicar esta práctica, digamos, hace de que por un tiempo de 3 horas después de la aplicación le damos la posibilidad de reducción de la temperatura corporal del animal y una posibilidad de reducción que el animal entre en estrés calórico. ¿Cómo se realiza esto? Mojando a través de gota gruesa. En nuestra zona no recomendamos la utilización de neblineros o la utilización de gotas finas, sino que es necesario mojar el lomo del animal hasta que de alguna manera veamos que esa agua llega a la ubre, ahí cortar
y a partir de ahí, digamos, esta instalación la podemos aplicar en el corral de espera de las vacas, digamos, previo al ordeño, y la podemos también aplicar en el sector de comederos, en el caso de que tengamos los animales encerrados durante el día. En este caso, fíjense, son animales que están consumiendo una PMR a las 12:30 en pleno verano. Es decir, que si no tuviéramos esta opción de sombra combinada con ventilación y aspersión, estos animales estarían echados sin consumir y lógicamente afectando la producción de leche. Es decir, que esta alternativa de la ventilación del mojado combinado con la ventilación forzada, acá están las recomendaciones en términos de cantidad y de ciclos. Esto lógicamente ustedes lo tienen en la ficha, pero también vamos a compartir las presentaciones. Nos permiten a nosotros reducir sustancialmente el impacto del estrés calórico sobre los animales. Otra de las preguntas que muchas veces nos realizan es qué tipo de ventiladores utilizar dentro de esta estrategia, y acá damos algunos lineamientos básicos que están vinculados a la utilización de los ventiladores axiales. Estos ventiladores tenemos que utilizarlo con una inclinación entre 10 y 30 grados. Son ventiladores que deberían generar una velocidad del viento entre 1.8 y 2 metros por segundo. Y en este caso, utilizando esta estrategia y esta instalación, tenemos que considerar que el alcance de estos ventiladores es 10 veces el diámetro del ventilador, es decir, la distancia que uno puede alcanzar para lograr esa evaporación es 10 veces el diámetro, y dentro de una estructura proyectada, el ancho que abarca, digamos, el alcance de este ventilador son 3 veces el diámetro. Entonces, estas medidas básicas, que lógicamente uno en el momento de tomar la decisión de compra lo puede chequear con el vendedor, nos permite claramente dimensionar la cantidad de ventiladores que nosotros podemos o debemos instalar, ya sea en un corral de espera, en una línea de alimentación o en un galpón. Estas serían un poco las recomendaciones desde el punto de vista de las instalaciones, y digamos, vuelvo a repetir que la combinación de la disminución de ganancias de calor con la combinación de favorecer las pérdidas de calor nos van a dar la posibilidad de lograr y de minimizar este impacto en términos del estrés calórico en vacas. Lo que tenemos planteado de alguna manera es la posibilidad de poder generar a través de estas presentaciones que son básicamente motivadoras, un intercambio. Hay un espacio de preguntas tanto para Eloy como para Rubén como para mí. Y bueno, así que abrimos este espacio para digamos, intercambiar. Sí, los invitamos a si quieren abrir el micrófono, hacer una pregunta. Hubo una pregunta en el chat que Eloy acaba de contestar sobre el ITH y el valor del ITH, que la pueden ver ahí. Bueno, ahí ves que Jorge Boyero, vemos, Sí. que pregunta los metros cuadrados por vaca en corral de espera. Sí, los metros cuadrados por vaca para una vaca Holando son 2,5 metros en el corral de espera. Para una vaca Jersey puede ser un poco menos. Siempre es aconsejable, digamos, tomar los 2,5 metros como valor mínimo. Digamos, y el tema del dimensionamiento de los corrales de espera es muy importante saber si vamos a trabajar con un lote donde entran todos los animales o vamos a trabajar con lotes alternativos. Y también tenemos que de alguna manera para ese dimensionamiento descontar los animales que entran en la primera embretada del corral de espera, ¿no? Es muy importante
el tema del corral, porque es, digamos, una alternativa, yo diría, básica e inicial para lograr un bienestar. No digo que sea la solución total, porque, digamos, sabemos que una vez que uno logró realizar una ventilación, un mojado y una ventilación durante un determinado periodo de tiempo, ese efecto sobre el animal dura aproximadamente 2 horas o 2 horas y media. Es decir, que en un momento de alto estrés calórico, lo recomendable sería repetir, digamos, por lo menos 2 o 3 veces los ciclos de ventilación y aspersión. En muchos casos hay muchos productores que llevan las vacas al corral de espera, aún no ordeñándola, pero que aprovechan esa infraestructura para lógicamente lograr estos 2 o 3 ciclos durante el día para limitar este problema. Gracias, Miguel. Darío pregunta qué material es mejor en ventiladores. Unos vienen hechos con material de aeronáutica para mayor duración y otros de chapa galvanizada. ¿Cuál es mejor? Sí, o sea, hay, digamos, un avance muy importante hoy en los ventiladores, digamos, inicialmente la mayor parte de la oferta estuvo en chapa galvanizada y como se menciona ahora, hay nuevas estructuras que se están utilizando que tienen una mayor vida útil, fundamentalmente en zonas donde el agua es muy corrosiva, y hay de alguna manera un vapor, eso deteriora mucho los ventiladores y es necesario un recambio y un mantenimiento, ¿no? Ahí también yo recomiendo respetar las alturas de colocación de los ventiladores también por dos temas. Uno por el tema de la vaca y otro muchas veces por el tema de las herramientas que tienen que realizar un mantenimiento debajo de las estructuras donde están los ventiladores y muchas veces hay instalaciones que están mal diseñadas en ese sentido y que hay que volver a cero porque las alturas no son las que permiten de alguna manera hacer el mantenimiento, ¿no? Bárbaro. Ahora Celina hace una pregunta para Eloy sobre la recuperación de electrolitos. Si podés ampliar un poquito, Eloy. Sí, bueno, obviamente que son los más, estos son los que más hay bibliografía sobre en este tema, pero bueno, pierde otros electrolitos, ¿no? Eh, es importante también el nivel de magnesio, que tiene que andar alrededor de 0,35 en la materia seca. Pero lo que yo les había comentado, bueno, les dije cuáles son los niveles recomendados en las dietas mínimos. Les comenté que se recomienda en vacas en estrés térmico 0,8 de la materia seca, en base seca de sodio en la dieta total y 1,8 de potasio. No se recomienda usar cloruros porque generan más, son acidogénicos. Entonces lo que se recomienda son carbonato y bicarbonato, que como ustedes saben, incluso el bicarbonato de sodio se usa como buffer. Eh, acá no lo tengo, pero si quieren se los mando. Y justamente lo encontré en un trabajo de hace muchos años, en donde también participó Miguel, donde se habló de este tema, estrés térmico en vaca lechera en INTA Rafaela. Y hay trabajos que indican una respuesta de hasta 10% en la producción de leche con incorporar sodio, pasar de sodio de, por ejemplo, 0,4 a 0,8, tenés incremento de un 10% en la producción de leche. Después se lo pasa, lo mismo con el potasio. O sea que tiene una respuesta en la producción de leche importante. Gracias, Eloy. De nuevo, Darío pregunta sobre las vacas secas, si habría que enfriar también las vacas secas, Sí, y que he escuchado que los terneros al nacer, bueno, sí, en sí. vacas con estrés. Nosotros, por una cuestión de tiempo, por ahí omitimos y cometemos errores, digamos, que no deberíamos realizar porque la vaca seca y la vaca preparto
son dos categorías que, digamos, sufren muchísimo el estrés calórico hay que considerarlas de la misma manera como la vaca en lactación. Y lo mismo con el tema de los terneros, bueno, creo que podemos inclusive plantear una reunión técnica para esas dos categorías, es decir, qué instalaciones necesitamos para los terneros y para las vacas seca y preparto, que bueno, pedimos disculpas, obviamos de alguna manera estas categorías por una cuestión de tiempo, pero tienen una importancia y relevancia similar a la vaca en lactación. Sí, ¿te acordás? Un comentario más. ¿Te acordás, Miguel? Estaba Jorge Boyero también, que vino a hablar un norteamericano Sí. sobre este tema. Es Mm. más, las terneras afectadas por estrés, que te acordás que había dicho sombra y no sombra, no lo tengo el trabajo, pero para que tengan sombra y no sombra, las terneras cuando empezaban a producir, ¿te acordás que tenían por un tema de epigenética, Merma en tenían una producción. producción de 4 litros menos, no me acuerdo cuánto era, durante su producción? Las terneras, hijas de vacas que no habían tenido sombra, por ejemplo, o no habían Claro. sido sometidas a efectos de reducción del estrés calórico durante el preparto. Ese tema está de moda en los últimos congresos, estaba de moda todo este tema de cómo afectan la producción futura de la ternera, todos estos efectos negativos del estrés calórico o de cualquier otra cosa, una restricción alimenticia, lo que sea. Bárbaro, apuntamos entonces estos temas para una Está próxima reunión bien. técnica. El síntoma de Bárbaro. Rubén se repitió en las preguntas, Rubén. Así que vamos a seguir también trabajando y insistiendo con el tema del agua. Y ahora vamos a, si no hay Yo- otra, sí, ¿alguien más? a mí me gustaría hacer un breve comentario Dale, dale, final, Mariana. perfecto. Este, un breve comentario final, un poco también enganchado con el desarrollo de la charla, ¿no? Un primer punto. Venimos hablando de este tema de estrés calórico desde hace mucho tiempo y por ahí vemos claramente que las estrategias que muchas veces existen en los tambos y las instalaciones no se condicen muchas veces con esta cuestión de la realidad, ¿no? Yo en ese sentido, bueno, acá estamos digamos, hay productores, hay profesionales. Tenemos claramente medido que el impacto, digamos, cualquier estrategia que nosotros podamos llevar adelante para limitar el impacto del estrés calórico en el rodeo lechero tiene una altísima relación costo-beneficio. Y el tiempo de recuperación de la inversión digamos, yo le diría el año o inclusive menos del año, si uno cuantifica todos los impactos negativos que estuvimos viendo desde el principio. Lo cual yo diría de que este, proyectándonos a una lechería en crecimiento, eficiente, digamos, no podemos pensarla y también enmarcada dentro de esta cuestión del cambio climático, que evidentemente lo tenemos que introducir. No podemos pensar sin este tipo de estrategias, sin este tipo de inversiones, que por otra parte también esto lo veíamos en el Outlook que hicimos hace poquito en Villa María. Cualquier acción que nosotros hagamos desde el punto de vista del bienestar del sistema, no solamente impacta en los animales, sino también impacta en las personas. Así que como mensaje final, digamos, un poco siempre repetimos lo mismo. Este, llevemos adelante estrategias planificadas de manejo nutricional, el tema del agua, el tema de las instalaciones, que el retorno que cada peso que se invierte, las vacas lo van a devolver en muy poco tiempo, lo cual pareciera como injustificable hoy que por ahí, qué sé yo, uno ve las encuestas sectoriales lecheras y vemos que hay tambos que todavía no tienen sombra en el corral de espera. Es decir, es muy difícil por ahí de poder pensar
en esta situación en proyección a futuro, ¿no? Así que bueno, ese sería un poco el mensaje final y la necesidad de verlo también de una forma integral al tema como fue planteado en la reunión. Buenísimo. Gracias, Miguel. Vamos ahora sí a dar el cierre del encuentro. Ponemos a disposición acá el formulario de la Copa del Club a todos los que quieran participar de este concurso, como lo explicó Gustavo al principio. Por supuesto, le vamos a mandar a todos los inscriptos eh, por mail de nuevo el formulario, que son muchos más de los que hoy estuvieron en la reunión, para que puedan participar, y a los socios del club, por supuesto. Ahí Guillermo acaba de poner en el chat de qué se trata el formulario para poder participar del sorteo, además bueno, de las respuestas correctas. Tienen que ser socios del club, así que los que no lo son, esperamos que se sumen. Ahí Claudia también estuvo poniendo eh, el link, y también les vamos a mandar las fichas técnicas vinculadas, el acceso al club a los que son socios, de las fichas técnicas más vinculadas y de los materiales, otros complementarios vinculados con estos temas que tratamos, y por supuesto la grabación de este encuentro. Eh, bueno, no sé, el equipo del club, es el último encuentro del año. Eh, el sorteo, como dijimos, le damos todas estas semanas, lo vamos a hacer el 23 y vamos a anunciar a los ganadores para entregarles en la semana del 26 ahí al 30 el premio en el lugar en el que esté el ganador o la ganadora. Eh, bueno, agradecer por este año compartido, ¿no? Por los encuentros que tuvimos, por estar eh, cerca y acompañar esta estrategia del Club de Buenas Prácticas, que seguimos trabajando todo el tiempo para mejorar. Cada martes que nos reunimos en pensar nuevas acciones para mejorar la autoevaluación, para mejorar la disponibilidad de las fichas, para pensar en encuentros con ustedes y en diálogos estratégicos que nos hagan crecer en la incorporación de buenas prácticas tamberas. Eh, no sé si los demás del equipo o cualquiera de los que estén en la sala quiere hacer algún comentario. En el chat están agradeciendo. Simplemente felicidades. ¿Eh? Bueno, que sea un buen año para todos el que viene y que terminemos bien, lo mejor posible. Gracias por acompañarnos una vez más.